Estamos agradecidos con el Señor de poder estar aquí este par de días. Es un tiempo corto, en realidad es un tiempo muy corto, pero ¿qué esperamos? Esperamos que estos 2 días, que van a incluir también trabajo en la noche, esperamos que estos 2 días van a ser muy beneficiosos para todos nosotros. Y que esto se haga extensivo a todo Colombia, a todo Venezuela, perdón, a todo Colombia y a todo el mundo. ¿Ok? Porque no es solamente Venezuela. Tenemos que salvar a Sudamérica y el mundo entero. Entonces aquí estamos con la mente de que nosotros vamos a evangelizar el mundo. Y yo creo, y es nuestra oración, yo creo que Venezuela, Dios la quiere usar para la evangelización mundial. Yo creo eso. Yo creo eso por ustedes. Yo creo que Venezuela va a ser usada por el Señor. Dios la quiere usar para la evangelización mundial. Y claro, ya ustedes lo están haciendo en alguna medida. Ya han salido personas de Venezuela para llevar el evangelio a otros países. De hecho, a uno de los nuestros aquí en Venezuela está en Brasil, escucho, y otro está en Perú. Ese ya es una muestra, ¿no? Una evidencia de que Dios se está moviendo para usar a los venezolanos para la evangelización mundial. Entonces yo espero que estoy delante de las personas. Sé que detrás de ustedes hay mucha gente que no se le permitió venir aquí porque no se trataba de traer aquí una multitud. Se trataba de traer aquí a los principales hombres y principales mujeres que han recibido la revelación de que Jesús es el Cristo, para estar un par de días con ustedes. Por eso no se abrió la convocatoria a todo el mundo, sino solamente a ustedes. Claro, algunos no han llegado, más tarde llegarán, porque ellos son personas importantes que deben estar aquí, y ellos estarán presurosos de llegar aquí, estarán deseosos de estar aquí. No pudieron, pero más tarde llegarán. Entonces, yo creo que estoy delante de las personas más importantes de Venezuela, delante de las personas más relevantes de Venezuela. Yo creo que estoy frente a ese tipo de personas, que son los que Dios ha visto y ha bendecido con la revelación de que Jesús es el Cristo. ¿Y con qué fin lo está haciendo el Señor? Con el fin de que sean usados por Él para la evangelización de toda la nación y de todo el mundo. Porque el propósito de Dios es que toda la tierra sea evangelizada. Y yo creo que Venezuela va a llenar esta expectativa del Señor de evangelizar el mundo. Y pues estaremos muy felices de verlos por el mundo salvando a las naciones. Estaremos muy felices de esto. Y yo espero que ustedes tienen este corazón para salir a evangelizar el mundo. Que ustedes puedan pensar no en términos de nación, sino en términos de todas las naciones. Amén. Porque ya ustedes saben que no se trata de formar una iglesia. Ya eso quedó en un capítulo atrás. Aquí se trata de la evangelización mundial rápidamente para ver el regreso del Señor en nuestros días, como lo estaba diciendo el pastor Orlando. Eso es lo que se trata. Así que está bien que resultan iglesias, pero nuestro afán no es formar congregaciones.
Nuestro afán no es que mi iglesia crezca otro poquito. Nuestro afán no es tener un templo más bonito y meterle mucha plata a un templo. Ese no es nuestro afán. Los judíos tenían un templo de oro, pero el Señor se lo tumbó. En el año 70 les destruyó eso, porque era un ídolo para ellos. Ellos tenían que haber creído que Jesús es el Cristo y salir a evangelizar el mundo. Pero ellos se quedaron encerrados en su templo de oro, ¿sí? Y le metieron todo el sudor a un templo. Todo su bolsillo se lo metieron a un templo. Y el Señor se lo destruyó. Y hasta el día de hoy no lo han podido levantar. No se trata de construir un templo. ¿Cuántos me están oyendo? No se trata de que mi iglesia tenga otros 3 más. No se trata de que podamos influenciar un poco la región. Se trata de la evangelización del mundo rápidamente para que venga el Señor. Nadie dijo amén. Nadie dijo amén. ¿Cómo estamos pensando? ¿Como los discípulos? ¿Restaurarás el reino a este tiempo? Tenemos que darle el bote a la cabeza. Amén, hermanos. A mí, yo tuve templos enormes cuando estaba pastoreando antes allá en el viejo mundo, en el bajo mundo, ¿sí? Yo tuve templos enormes para 3,000 personas sentadas. Y se llenaban 3 veces doblado. Hoy no me desvela un templo, ni me deslumbra un templo. La evangelización del mundo es lo que me absorbe. Y estábamos en África, y un pastor africano que recibió la revelación tenía un proyecto de un edificio enorme. Ya tenía la primera planta y estaba haciendo un doctorado en Corea del Sur en teología. Muy lejos de su país, viajó para hacer un doctorado en teología a una de las mejores facultades de teología del mundo. Y él fue y se metió allá y recibe la revelación. Él los coordinó allá en África una gira en su nación. Y ahora él estaba pensando, ¿qué hago esto? ¿Le sigo metiendo plata a este edificio? ¿Cuántos millones se van para terminar lo que tiene proyectado? ¿Sí? ¿O voy a evangelizar la nación rápidamente? Un dilema. Le voy a meter todos los millones que requiere esto para levantar eso, y entonces, ¿cómo piensa mi cabeza? ¿Que el Señor viene en mis días o cuándo va a venir? Porque al paso que va a durar 30 años haciendo eso, ¿sí? El mundo hay que evangelizarlo rápido. Así que no se trata de que mi iglesita se mejore. No se trata de que mi iglesita esté un poquito mejor, ¿sí? Se trata de la evangelización del mundo rápidamente, preparando el regreso del Señor. No rugió la congregación como cuando rugía aquella vez que yo le decía, me paraba al frente y les decía, hoy les voy a hablar sobre cómo tener éxito financiero. Rugía al pueblo, aplaudiendo, casi no me dejaba predicar. ¿Cómo estamos pensando los venezolanos, la crema y nata del sancocho? ¿Estamos pensando en nuestra iglesia o estamos pensando en la evangelización del mundo? ¿Nos trasnocha a tener un templo mejor o nos trasnocha a evangelizar el mundo rápidamente? ¿Qué nos desvela? Hombre, no le he podido poner las esmeraldas y los diamantes al templo. ¿Lo desvela pensando eso? Si todavía lo desvela eso, usted está fuera del plan de Dios. Usted no ha entendido el evangelio. Usted está perdido todavía. Pero si usted está pensando en la salvación del mundo, usted está conectado con el evangelio. Usted está conectado con Dios. Porque es que Dios no está pensando en un templo.
Él está pensando en la evangelización del mundo para que su hijo venga y se cierre este capítulo que se abrió por Satanás y por un descuido del hombre y la mujer, y entonces venga la tierra nueva y el cielo nuevo. Amén. Amén. ¿Cómo estamos pensando? Yo ayunaba y me sacrificaba por mi iglesia y para hacerla crecer. Y donde sabía que estaban dando una metodología, yo viajé a muchas partes del mundo a buscar metodologías, ¿sí?, para hacer crecer mi iglesia, y lo logré. Yo fui a una iglesia de las más grandes de aquí de América a recibir un seminario de 8 días. Fuimos 30 colombianos, se fueron conmigo a recibir un seminario. Y de hecho, recibido ese seminario, yo hice disparar esa congregación. De ser una congregación por ahí de unas 200 personas, se disparó a ser una congregación que tenía rápidamente más de 1200 personas en forma rápida, porque yo buscaba un método que me hiciera crecer la iglesia. Pero el evangelio no es un método para que su iglesia crezca. Su iglesia, el evangelio es el mensaje que se debe escuchar rápidamente en todo el mundo. Y no podemos encadenarnos a una congregación. Amén. Yo estoy con la ayuda de Dios salvando a Colombia y no necesito un templo. Es lo menos que necesito. No lo necesito. Y estoy salvando a la nación con el evangelio. Y creo que en muy breve tiempo va a haber un número de colombianos muy significativos, llenos del evangelio, repletos del evangelio, para ayudar a salvar el mundo. ¿Entramos bien? ¿O está eso muy pesado? Voy a tratar de ser clemente aquí. No Enrique, sino Clemente. ¿Sí? Voy a tratar de ser clemente. Porque es que cogimos el evangelio fue para nuestro beneficio. ¿Cómo conseguimos platica? ¿Cómo conseguimos almitas? ¿Cómo conseguimos mejorar mi condición? Ese no era la mente del apóstol Pablo, ni de Jesús el Cristo. Esa no era la cabeza de ellos. Y yo estoy muy agradecido de estar aquí. Me siento súper bien de estar aquí. Amén. Me alegra muchísimo. Yo voy a hablar aquí, voy a dar 2 conferencias en este encuentro. Voy a dar 2 conferencias, 1 hora y 1 en la tarde. Y yo voy a hablar acerca de la verdadera iglesia. De eso voy a hablar las 2 conferencias. La verdadera iglesia. Y para hablar sobre la verdadera iglesia, he elegido 4 palabras sobre las que vamos a trabajar aquí. Estas 2 conferencias. 4 palabras. La primera palabra es revelación. La segunda palabra es restauración. Y la tercera palabra es evangelización. Y la cuarta palabra es ejecución. Las puse así como parecidas para ayudarle a la memoria. Para que el que no escribe, pues se le ayuda, porque yo sé que el que no escribe se le olvida. Pero la puse así para ayudar al que no escribe, porque hay personas que no les gusta escribir. Es más, su fuerte no es por el lado de la escritura. Todas esas cosas se dan. Es por el lado de la memoria. Captan muy bien y tienen una capacidad enorme para poder retener lo que escuchan. Y yo admiro a esas personas, no soy de ellos. Ahí me toca escribir mucho, porque a mí se me olvida. Pero yo escribo mucho y eso me ayuda para volver a repasar. Y entonces vuelvo y repaso y guau, dijo unas cosas impresionantes y aquí las tengo, ¿sí? Y entonces las medito un poco más. Y esto me ayuda muchísimo a mí personalmente. No soy de los
de los más inteligentes, de los más desarrollados mentalmente, que veo que hay algunos que tienen mucha capacidad intelectual, ¿sí? Y no necesitan escribir nada y lo pueden retener todo. Y yo felicito a esa gente, ¿sí? Vamos a hablar entonces de 4 palabras. Número 1, ¿cuál es? Número 2. Número 3. Y número 4. Esas 4 palabras vamos a trabajar estos días aquí en 2 conferencias. No sé si pueda abundar en esto. Daré lo que pueda de estas 4 palabras. Y vamos a empezar entonces con la primera, la de revelación. Vamos a leer entonces en Mateo capítulo 16. Trajeron su Biblia, entonces les pido que la veamos ahí en Mateo 16 y vamos a leer aquí el versículo 13 y vamos a ver hasta el versículo 20. Mateo 16, 13 al 20 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Padre Santo, ayúdanos por favor. No tenemos la capacidad humanamente. Nos es indispensable tu ayuda, Padre, para poder comprender tu voluntad y podernos alinear a ella. Padre, te pido de corazón que derrames sobre nosotros tu gracia en esta mañana, en estos días, para que podamos, Señor, entrar más profundamente, Señor, en el Evangelio, y que el Evangelio pueda entrar más profundamente en nosotros. Padre, gracias por ayudarnos. Te lo pido con todo mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús, el Cristo viviente. Amén. Gloria a Dios. Hay iglesias por todas partes del mundo. Pequeñas, medianas, grandes, muchas iglesias. El término iglesia es muy común. Se constituye en el eje de muchas vidas la iglesia. Y el rol de iglesia se vive como una parte muy significativa en la vida de miles de personas en el mundo. La iglesia, la iglesia. Y la gente vive mucho en función de su iglesia. Pastor, los diáconos, los ancianos, los oficiales, todos los designados, viven mucho en función de su iglesia. Y los jefes de organizaciones mayoritarias viven en función de su iglesia como denominación. Y todos están ahí. Yo duré muchos años en ese rol. Yo fui uno de los jefes de una de las organizaciones cristianas, entre comillas, más grandes de Colombia. Y fui uno de sus jefes por muchos años. Y entonces vivimos muy en función de nuestra organización. Y todo ahí enfocado en la organización. Y pasan generaciones de pastores y de miembros, y vienen otros y sigue todo igual. Pastores envejecen y mueren.
Y luego vienen otros pastores y toman esos lugares y siguen lo mismo. Y así han pasado siglos, sin que nadie se pregunte, ¿esto sí será la verdadera iglesia? Nos habituamos a un ritmo, a una forma, a un estilo, a una liturgia, y ahí nos quedamos. Y morimos de viejos, muchos. Pero nadie llega al punto de preguntar, ¿esto sí será verdaderamente la iglesia del Señor? ¿O esto qué será? Y así han pasado siglos, pero llegó la hora de nosotros cambiar todo esto, darle el bote a todo esto, con ayuda del Espíritu Santo. Llegó la hora. Y no sé si para ti esto es una fortuna o una desfortuna, llegar a este punto del cambio, de darle el bote a todo esto, y de verdaderamente trabajar y laborar en pro de lo verdadero, de lo auténtico. Y por mi parte yo estoy muy agradecido. Yo estoy muy feliz de esto. Y aunque he predicado la Biblia más de 40 años, los mejores días o años de ministerio han sido estos 3 últimos, porque he estado con el Evangelio. Y claro, a ratos horrorizado, diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que hice? ¿Quién era realmente yo? Dios mío. A ratos apenado con Dios, a ratos de rodillas diciendo, Dios, ayúdame. Este lastre que cargué por casi 40 años me pueda deshacer completamente de todo esto y pueda ser libre de todas estas cosas, como decía el apóstol Pablo. El rol de iglesia es un rol muy fatigante. Los pastores sufren mucho, yo sé de qué hablo. Los miembros están llenos de problemas. Hoy los pastores están estudiando psicología para ayudar a sus miembros. Están en las universidades. Es más, algunas denominaciones han impuesto a sus pastores que tienen que estudiar psicología para poder ayudar a los miembros, porque la respuesta que Dios dio no sirve. ¿Pero por qué no sirve? Porque no se conoce, porque no se entiende, porque no se cree. Y entonces hay cualquier cantidad de pastores en las universidades aprendiendo de unos profesores ateos, aprendiendo cómo resolver los problemas de la gente. Y entonces llegan titulados de psicólogos y creen que ahora sí tienen la respuesta para los problemas de la gente. Y convirtieron las oficinas de las iglesias en consultorios psicológicos. Y ahí están, ¿sí? Y algunos a más bajo costo con sus miembros que con el público que está fuera de su congregación. Entonces moderaron la cuota para la consejería porque es profesional. Y están arreglándole problemas a la gente a punta de psicología, ¿sí? Porque como no conocen la respuesta de Dios para el problema del hombre, entonces apelan a cuanta cosa el diablo les tira para arreglarle los problemas a la gente, pero eso nunca va a servir. La respuesta ya la dio Dios, ya Él la dio y no hay más. Así que cuando yo vi en Yopal, donde vivo, de que la gente no quería creer en la respuesta de Dios para sus vidas, entonces yo dije, me voy de Yopal. A mí ya no me amarra un pueblo, una ciudad, yo vivo en cualquier lado.
Cualquier sitio es igual. Lo importante es el pacto de Dios, que se cumpla. Y entonces dije, me voy, porque si esta gente no cree en la respuesta que Dios dio y no la miran como la respuesta perfecta de Dios para su problema, entonces ¿qué hago yo aquí? ¿Que yo les arregle a punta de consejería? Yo hice eso casi 40 años, ¿sí? Parapeteé por un lado y parapeteé por otro la gente. Y en una de esas iglesias grandes que yo pastoreé, teníamos cubículos de consejería. Había mucha gente de toda clase. Y en esos cubículos de consejería habían consejeros especializados. Todos los días estaban ahí aconsejando, consolando, orientando y orando por la gente. ¿Y quiénes eran los que venían a los cubículos? Los miembros de la iglesia. ¿Y por qué venían a esos cubículos? Porque estaban que no podían de problemas ya, con muchos problemas. ¿Y por qué estaba así el pastor? ¿Y por qué estaban así los miembros? Porque nadie conocía el pacto de Dios. Nadie conocía el evangelio, la respuesta de Dios para el mundo. Y a lo último los consejeros colapsaron y ya estaban que no podían. Y entonces los pastores también llegábamos a los cubículos para ser aconsejados por los demás. Y sobre todo uno que tenía 14 hijos y la situación económica muy apretada y no sabía qué hacer para alimentar y educar a esos muchachos. Y entonces tenía que venir al cubículo también para pedir consolación y oración. Así andábamos, pero era la iglesia más grande de todas las denominaciones de lo que se llama la Media Colombia, allá en el país. Era la congregación más grande de todas las denominaciones y yo era uno de sus pastores principales ahí. Hacíamos todo eso. ¿Por qué hacíamos todo eso? Porque no conocíamos la respuesta de Dios. Y entonces veíamos que eso no surtía y entonces especializábamos más a los consejeros. Y a estos consejeros hay que darles más cátedra. Y entonces los metíamos a unos entrenamientos rigurosos para que pudieran ser más efectivos en la consejería. Y habían algunos especializados en consejería matrimonial, que era el asunto más complejo de manejar. Y tenían que tener hogares brillantes, porque tenía que estar el ejemplo por delante. Esa iglesia se acabó. Esa gran iglesia. Es que eso no conocía la respuesta de Dios. Y entonces nosotros estábamos tratando de arreglar los problemas de la gente a punta de consejería pastoral, a punta de técnicas aprendidas aquí humanamente. No conocíamos la respuesta de Dios. Y aunque éramos una iglesia muy numerosa y muy grande, con unas instalaciones enormes, nadie conocía el evangelio. Éramos una iglesia de ignorantes con respecto al evangelio. No sabíamos nada y todo eso se cae. No teníamos la revelación. Y esta es la situación que ha transcurrido siglos, siglos y siglos hasta nuestros días. Pero gracias a Dios que ha entrado a Venezuela algo diferente. Mejor dicho, lo único verdaderamente importante en el mundo es la respuesta que Dios dio para el problema que el hombre tiene. La solución no es la psicología, ni la psiquiatría, ni la consejería especializada matrimonial. La respuesta es el evangelio, Jesús el Cristo. Es la respuesta perfecta de Dios para el hombre. Si eso no sirve, por eso le dije a los hermanitos en Yopal, cuando yo me iba a ir y me fui a Bogotá a conseguir una casa para irme a vivir a Bogotá, aunque el frío me pega duro. Por eso estoy corriendo por la tierra caliente, porque el frío me da duro. Si no, tiempos estaba en Bogotá, por ser el centro del país. Si ellos no creen en la respuesta que Dios dio, yo no tengo más que darles. No tengo más que ofrecerles. Si eso no sirve, no vale, entonces apague y nos vamos.
porque yo no tengo nada más que ofrecerle sino al Cristo de Dios. Eso es lo único que yo tengo para darle. Fue la respuesta única que el Padre dio para el hombre. Yo no tengo más, tengo más nada. Y si eso no sirve, y claro que eso como que sirvió, ¿sí? Los hermanos cuando se enteraron que como que yo iba a empacar la maleta, entonces como que empezaron a recibir la revelación. Y ahora pues tengo un equipo muy valioso en Yopal, un equipo muy importante. Estoy muy agradecido con Dios por ellos, porque es un grupo que está dando la vida, no solamente por la evangelización de Colombia, sino del mundo. Y entonces estoy ahora sí más tranquilo ahí, porque es que yo qué hago ahí con un montón de piedras, con un montón de espinos, de pedazos de terrones duros que ni Dios los puede ablandar. ¿Qué hago yo ahí? Yo me largo. Yo puedo vivir en Bogotá, en Medellín, en Nueva York, puedo vivir aquí en Venezuela, cualquier lado. Ya no me amarra ni me encadena un pueblo. No, 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 no. Ya puedo vivir en cualquier parte del país o del mundo. Lo importante es que se cumpla el pacto de Dios. Amén, hermano. Pero ya la gente entonces, ya me siento como mejor ahí en Yopal. Ya me siento, sí, porque la iglesia empezó a entender que solo hay una respuesta para el problema del hombre. Y el pastor está dando esa respuesta, no está dando más nada. No busquen de mí más nada porque no tengo más nada. Solo al Cristo de Dios es la respuesta, no más. Y si eso no le sirve, apague y vamos. Pero yo otra vez el cubículo, ahí aguantando y aconsejando y diciendo cosas y parapeteando gente, jamás. Eso lo hice hasta el colmo, ¿sí? Hasta el colmo lo hice. Y yo no quiero jamás volver a eso. Es que el que recibe la revelación ya no necesita más nada. ¿Puede decir amén? Ella no necesita más nada. Ese ya no es el que está colgado del brazo del pastor aplastándolo. Ahora es el que está levantándole el brazo al pastor. ¡Vamos! ¡Vamos! O pastor, está un poquito delicado de salud, tranquilo, quédate ahí, recupérate. Mire, tómate un juguito, una lechecita, algo. Yo voy. Y sale disparado. Y no hay que cantarle misa para que vaya. Y hay que rezarle responsos para que salga. Ni rogarle, porque esto no es de rogar. A mí me pasó esa rogadera. Y cuando alguien dice, no, yo me voy, como dijo el pastor Cho, me siento feliz de saber que no era. Siento feliz de saber que no era ese. Poderlo entender es como cuando encuentro un digno, me siento muy feliz. Cuando me doy cuenta de que ese que yo pensé que era no es, me siento también muy feliz, porque dejo de quemarme ahí en ese espino, ¿sí? Con ese pedazo de terrón duro que ni Dios lo ablanda. Espíritu Santo nos ayude. Amén. ¿Cómo estaba el pueblo judío aquí? Sin la revelación. Pero no solamente ellos la habían perdido, la perdió Adán. ¿Pero quién era Adán? Un hombre grande. El hombre original era un hombre que no lo podemos imaginar. La máxima cosa que podemos decir con respecto al hombre original es que era parecido a Jesús el Cristo. ¿Y quién era Jesús el Cristo? Alguien muy grande. ¿Sí o no? Así era él. Adán era como Jesús el Cristo. Alguien muy grande, hermano, capaz de muchas cosas. Una capacidad enorme. Pero ese hombre se quedó sin el pacto, sin la revelación. La perdió. Satanás le dio 3 botes. En menos que canta un gallo y relincha un caballo, estaba en el piso. ¿Y por qué estaba en el piso? Porque él le restó importancia al evangelio. ¿Cómo estamos nosotros? Todavía pegados de Cas Luna, de Ricardo Rodríguez. Todavía estamos pegados de Guillermo Maldonado. Así encuentro discípulos de Jesús el Cristo todavía comiendo basura, hojarasca. Así los encuentro. Y digo, estos señores, ¿cómo y pensarán salvar el país? Sí los encuentro. ¿Sí? Estaba pegados de Cas Luna. Y estábamos por allá en un lugar. Por ahí estaba el pastor Hidalgo también en ese lugar.
Y salíamos de una conferencia de un pastor coreano que dio un mensaje tremendo, como ellos saben dar la palabra, una forma especial. Y salimos a un descansito. Y yo salgo a escuchar, la gente no me conoce muy bien, yo salgo a escuchar qué está hablando la gente después del mensaje. Y entonces están diciendo, qué mensaje que dio este pastor. Impresionante esta palabra, pero mi favorito es Carl Luna. Y yo soy un poquito mal geniado. Y me provocó sacudirlo, ¿sí? Pero luego estamos en una cena. Y luego, por cosas, se me sienta uno de los coordinadores de ese país. Se me sienta al lado, en la cena, en la mesa. Y me dice, ¿tú eres colombiano? Sí. Ay, yo quiero un favor, ¿qué será? Es que yo quiero ir a Colombia. Ah, qué bien, pensé que ayudarme a salvar el país. Ah, qué bien. ¿Y qué? ¿Cómo? No, es que va a haber un encuentro, una cumbre apostólica, allá donde Ricardo Rodríguez. Y yo quiero estar ahí. Y yo necesito ver si alguien me puede hospedar. Y me hirvió la sangre. Coordinador de esos. Es una vergüenza tener coordinadores de esa clase. Es que correr con la Biblia cualquiera corre. El diablo corre con la Biblia. No se trata de correr con la Biblia para arriba y para abajo y para allá y para acá. No. Muchos corren y hasta dan la vida. Les vuelan la cabeza. ¿Pero qué es el mensaje que están llevando? Basura, hojarasca. Yo dije, pero estos coordinadores de lo más relevante, ¿sí?, de ese país. No sé por qué me toca eso. Y luego me toca, un coordinador me llama y me dice, pastor, quiero que me regale un momentico. Claro, yo soy coordinador de no sé qué provincia, no sé qué región. Y sacó todo eso. Ah, qué rico, qué lindo. Un abrazo, felicitaciones. Yo quiero decirle algo. ¿Qué? Es que yo estoy muy feliz con el evangelio. Ah, qué rico. Este verdaderamente es un gran complemento. Y me empezó a repetir y yo odio esa palabra. El evangelio no es un complemento. Jesús el Cristo no es un complemento. Nos tenemos que arrepentir si pensamos que Él es un complemento. Él no es un complemento. Él es la respuesta única que el Padre dio para el problema del hombre. Él no es un complemento. Y yo dije, ay Dios mío, esto está duro. Pero luego salimos de una conferencia del pastor Cho y se me acerca otro. Y entonces me dice, pastor, ¿tú eres colombiano? Le dije, sí. Y me dijo, yo quiero un favor de ti, ¿qué será? Primero le dije, ¿tú quién eres? Yo soy un pastor aquí, gloria a Dios. Y entonces, ¿qué me dijo? Yo necesito un favor, ¿me puede conseguir el número telefónico de otro famoso colombiano? Y me dijo, es que allá va a haber una conferencia profética y yo quiero ir. Y a ese sí lo sacudí. A ese sí me dio, lo cogí de un brazo y le dije, escúchame lo que le voy a decir. Tú no necesitas teléfono. Tú no necesitas ir donde ese señor colombiano. De eso salimos hartos. ¿Sí o no, pastor Rolando? De esas romerías evangélicas. Esas, ¿cómo se llaman, Hernando? Esas procesiones o, bueno, romerías religiosas. Eso tiene un nombre mundialmente. De eso salimos, ¿sí? Y entonces le dije, usted lo que necesita es el evangelio. Y lo sacudí. Usted necesita el evangelio. Y el evangelio lo están dando aquí, no allá en Colombia donde ese señor.
Ese hombre después me miraba de lejos, ¿sí? Y cuando yo iba por ahí se iba yendo por otro lado, ¿sí? Coordinadores de esa clase, da vergüenza. Da vergüenza que se le haya nombrado coordinadores. Yo dije, pero ¿cómo es que nombran coordinador a un ciego? No tiene sentido. Si lo que queremos es un movimiento religioso, eso es fácil hacerlo. Muchos lo han hecho. Movimiento religioso con la Biblia. Pero si lo que queremos es salvar a Venezuela, tiene que ser con gente que tiene la revelación del Evangelio, de que Jesús es el Cristo. La revelación la perdió el hombre original. La perdió el pueblo judío. Cuando viene el Señor, tiene más de 30 años entre ellos. Es que no fueron 3 años, fueron más de 30 años entre ellos. Y el pueblo judío no es un pueblo tonto, es un pueblo compuesto de gente supremamente inteligente. ¿Cuántos premios en física, en química, en matemáticas tienen ellos? Muchos. Premios mundiales. Son supremamente, y no vengo a hablar de todas las proezas de ellos, aunque podría citar muchas. El pueblo judío, siendo un pueblo tan pequeño, 20,000 kilómetros cuadrados, ahora menos. Pero el Mesías, el Cristo, vino y estuvo más de 30 años entre ellos y no lo pudieron conocer. Y les resucitó muertos en las narices y no lo pudieron conocer. Y ya cuando el Señor iba a ir a la cruz, gracias, cuando ya Él va a ir a la cruz, lleva a sus discípulos al norte de Israel, a una región llamada Cesarea de Filipo, para hacerles un par de preguntas. Y entonces le dice, ¿qué dicen la gente? ¿Que quién soy yo? Juan, Elías, Jeremías, alguno de los profetas. Es un pueblo sin la revelación, perdidos. Oraban, cantaban, tenían un templo de oro, se reunían, había una jerarquía muy tenaz, muy apretada, habían tipos demasiadamente preparados intelectualmente ahí, unos cabezones. Pero no era sino eso, cabeza y patas nomás, como la sopa de menudencia, dicen, ¿no? Solo cabezas y patas nomás. Y el Señor lo sabía, pero Él quería que sus discípulos se percataran, porque es que cuando se pierde la revelación, no somos pueblo de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a los judíos? Ustedes son hijos de Satanás. Hace mucho rato que ustedes dejaron de ser hijos de Dios y se volvieron hijos de Satanás y no se han percatado de ello. Fue una palabra muy dura. No tenían revelación del Mesías y por eso habían fracasado. Por eso esa tierra se llamaba Cesarea de Filipo. Habían sido colonizados y subyugados por Roma. Y hasta el nombre de esa tierra había cambiado. Ya no era Canaán siquiera, mucho menos la tierra del Mesías. Ahora era Cesarea de Filipos. Ha fracasado el pueblo. Pero ¿dónde está la mayor evidencia de fracaso? En la respuesta que dieron Juan, Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Pusieron el broche de oro a su respuesta, a su ignorancia. Él no es Juan, Él no es Elías, Él no es Jeremías, Él no es ninguno de los profetas. Él es el Cristo. Pero nadie sabe. Pero son, y creen que son el pueblo de Dios, pero no son.
Cuando se pierde la revelación, pueden haber miles, como pasa hoy, miles ahí congregados, un coro espectacular, instrumentos de última generación, voces estrictamente profesionales, los tenemos, los hemos visto, gente calificadísima humanamente, pero sin la revelación del Cristo. Y los hemos ido y los hemos visto y los hemos interrogado y no saben nada. En Brasil, pastor muy relevante con una iglesia enorme, cuando escuchó hablar de Jesús el Cristo, dijo: para mí no es nada extraño. Aquí todo el mundo sabe que Jesús es el Cristo. Tal vez los recién llegados no saben, dijo él. Sin embargo, admitió que se le diera una conferencia a los principales de esa iglesia. Y llegaron alrededor de 70, la crema y nata del sancocho. Se sentaron. Hicimos una prueba, les pasamos una hoja en blanco. Y les pedimos que por favor contesten qué significa que Jesús es el Cristo. Ni uno solo pudo responder. Piensan que lo saben, pero no lo saben, no lo conocen y no lo creen. Esa es la realidad, y esto lo hemos probado por todo el mundo, exactamente igual. Estábamos en Roma, se le predicó a una iglesia donde había un pastor dominicano en Roma. Y el pastor Parr, que aquí todos creo que lo recuerdan, dio el mensaje. Tremendo cómo explicó el evangelio. Y luego pasó él allá a hablar. Y se iban a dar varias conferencias en esa iglesia. Y luego él pasó allá a hablar y dijo: estoy sorprendido. Yo dije: recibió la revelación. Estoy sorprendido de que el pastor que acabó de hablar dijo más de 250 y no sé qué veces que Jesús es el Cristo. Mañana vienen a decir lo mismo. Fue su forma de... Y el pastor Cho dijo: se acaba esta conferencia, se cierra aquí, no más. Mañana nadie viene aquí. Y entonces cuando él se enteró de que yo a mañana no venimos, no, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, vamos a ir a otros lados. Estamos buscando una persona. Sabemos que este no es. Ya lo supimos. Cuestionó, pero uno de los miembros de ahí recibieron revelación. Y entonces nos siguieron y llegaron a nuestra casa donde estábamos hospedados, en Roma. Y dijeron: nosotros queremos más. Y cuando él se enteró que esta gente estaba recibiendo, entonces ahí sí vino asustado. Y entonces vino y dijo: pastores, yo quiero que vayan. Pastor Cho dijo: no, nos vamos a otro lado. Y tanto rogó que al fin el pastor Cho dijo: vaya uno y le da un mensaje más. Y mandó uno a darle un mensaje allá, mientras nosotros nos íbamos a otra dirección. Y el que fue, ya se lo imaginan cómo fue, con el mazo bien calibrado, ¿sí? Se lo merecía. No recibió la gracia, no. Pero luego nos fuimos a otro lado en Roma, y ahí es donde estaba el pastor Aldo Erazo. Fue cura católico, ahora fungía como pastor de una iglesia. Y llegamos allá y empezamos a dar el mensaje. Y yo estaba fijo en él, poniéndole mucho cuidado. Sabía algo de él. Un hombre con una cabeza inmensa, doctor en teología, católicamente, en filosofía, en letras, en no sé qué más.
Y dimos el mensaje así, claro, sin adorno, sin anestesia. Y cuando salimos de la conferencia, él dijo: siento un dolor fuerte en los huesos. Y yo le dije: tal vez dengue. ¿Qué le quiere dar? Dijo: no, el mensaje que me está carcomiendo. Allá está moviéndose, en Italia, Aldo Erazo. El que mejor recibe la revelación en Italia es él. Un hombre cargado de teología, un hombre con una cabeza grandota, pero no tenía la revelación. Ahora recibe la revelación. Y ahorita que estuvimos en Ecuador haciendo un recorrido con él y con el misionero Mu, él nos decía: Dios mío, pero lo que más me sorprende ahora, decía él, es que me doy cuenta que el evangelio es demasiado grande. No lo conozco, quiero conocerlo. Oren por mí, ayúdenme. Un hombre de esa talla recibe la revelación. Años, fue cura en una de las catedrales principales de Roma, en una calle supremamente turística. Se daba esos gustos por su estudio, porque allá no se califica espiritualidad sino intelectualidad. La revelación es la revelación lo que cuenta. Amén, mis hermanos. Y eso es lo que venimos a mirar aquí. ¿Está la revelación o no está? ¿La tenemos o no la tenemos? Porque si no la tenemos, apague y nos vamos. Somos igualitos a antes, solo que le pusimos el apellido al nombre, como dicen algunos. Ahora yo no es Jesús, sino Jesús el Cristo. Ya le pusimos apellido. Y en Bogotá, un pastor relevante de la Asamblea de Dios, donde hicimos un seminario que Hernando lo coordinó, concluyó después del seminario: ahora entiendo por qué es que Dios no nos contesta la oración. Es que nos faltaba decir que el Cristo. Ahora hay que orar en el nombre de Jesús el Cristo. Pero no entendió nada. Pero es un porrudo de las asambleas en Colombia, con una iglesia grande en Bogotá. Allá estuvo el pastor Cho dando el mensaje. Sin la revelación. ¿La tenemos? ¿Cuántos están seguros que Dios les ha dado esta gracia? Mañana vamos a escuchar aquí a los principales y los vamos a evaluar dando el mensaje. Mañana es un día supremamente importante. Hoy estamos hablando nosotros. Mañana van a hablar muchos de ustedes. Van a pasar aquí al tablero a dar el mensaje. Y sepan que los estamos evaluando. Amén. Anótese para pasar aquí. Los primeros que se anoten con el pastor Orlando. ¿Tenemos la revelación o no la tenemos? Espíritu Santo nos ayude. Amén, hermano. Es que ha pasado en Colombia. Y hablo de Colombia porque me siento bien hablando de mi país. Pastores que dicen: hermano, aquí todos recibieron la revelación. Contrario a lo suyo, aquí todos creyeron que Jesús es el Cristo, hermano. Y yo los felicito y les mando un espía secretamente. Vaya y me mira si ese pastor está dando el evangelio o no. Y llega ese visitante a la conferencia, al culto, ¿sí? Y está reportando: aquí el evangelio no existe. Aquí están hablando de lo mismo. Lo único es que algunas veces repiten que Jesús es el Cristo, no más. Pero el evangelio no está aquí en esta iglesia. Es que cuando no tenemos la revelación, no podemos calificar al otro. No podemos saber que es un digno.
Por eso allá en Caracas, ahora sí voy a hablar de Venezuela, cuando tuvimos la evangelización nacional, se dijo: traigan las mejores respuestas del país, y metieron allá un poco de profetas falsos. Tuvimos unas luchas enormes ahí. El que no tiene la revelación del evangelio le dice amén a cualquier cosa, va calificando a cualquier cosa, porque él, como no entiende, pues él no puede discernir quién es un digno y quién no lo es. Solo el que tiene la revelación puede discernir esto. Entonces, la verdadera iglesia es la que tiene la revelación de que Jesús es el Cristo. No es saber la historia, no es haber estudiado cristología. En todos los seminarios teológicos, la materia de cristología es obligada. Yo la estudié, y con un profesor de esos que se gozan haciéndolo sufrir a uno. Esos, con esos me tocó a mí. Cristología 1, 2 y 3 y 4. En la cuarta se reía mucho, viéndonos sufrir. Yo no recibí la revelación estudiando Cristología 1, 2, 3 y 4. Yo lo estudié, tengo los materiales, los módulos. Pero eso fue una materia más entre 100. Fue una materia más. Pero aquí no se trata de una materia, se trata de la revelación única de la Biblia. No hay más. La Biblia solo habla de Él. El Antiguo Testamento es la promesa, el Nuevo Testamento el cumplimiento de la promesa. El Antiguo Testamento dijo 4000 años aproximadamente que el Mesías viene, y el Nuevo dice que Él vino y que Él hizo la obra del Cristo y que Él vuelve. Esa es la Biblia. Dios nos ayude. Amén, hermanos. Hay algunos que, por pasarle lo de Adán, que menosprecian el evangelio, entonces se vuelven sancocheros. Yo no sé aquí en Venezuela qué es un sancocho. En Colombia es famoso el sancocho, especialmente el sancocho llanero. Para el área donde yo vivo, el sancocho es donde le echa yuca, se le echa plátano, se le echa papa, se le echa racacha, se le echa uyama, se le echa gallina, se le echa marrano, se hace un revuelto y se cocina eso y se le sirve. Y eso lo disfrutamos mucho allá, ¿sí? Pero a Dios no le gusta el sancocho. A nosotros allá nos gusta el sancocho, pero a Dios no. Él no es sancochero. O es el evangelio o no es el evangelio. Amén. O es el evangelio o no es. El pueblo no tenía la revelación, la había perdido como Adán. Pero ¿cómo estaban los apóstoles? Diga conmigo: iguales. Cuando el Señor le dirige la pregunta a ellos: ¿y ustedes qué dicen? ¿Que quién soy yo? Ya no es buscando qué dice el pueblo, sino qué dicen mis hombres. Y todos quedan callados. ¿Y por qué se quedan callados? Porque no saben. Lo han visto, pero no saben quién es Él. Igual que el pueblo lo miraba, pero no podía entender quién era Él. Y veían los milagros y levantaban las manos y daban gloria a Dios, como los evangélicos hoy. Pero no sabían quién era Él. Y el Señor sabía que los discípulos era lo más grave, pero primero le mandó la de allá y luego le mandó la de acá. Se quedaron, se miraron el uno al otro. Y eso sí era verdaderamente grave, porque es grave que el pueblo llamado pueblo de Dios esté perdido, pero es más grave que estén perdidos sus ministros. Es más grave. Y eso era el cuadro ahí. De pronto Pedro habla y dice: tú eres el Cristo, al blanco, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor lo escucha,
se alegra. Pero le dice: un momento, Pedro, te lo acaba de revelar mi Padre. No lo sabía. Ninguno lo sabía de sus apóstoles. Apóstoles sin revelación. Pueblo sin revelación. Apóstoles sin revelación. ¿Cómo está entonces el mundo? Gravísimo. Ya Él va a ir a la cruz a dar su sangre, a dar su vida, y nadie sabe quién es Él. ¿Qué van a salir a decir los apóstoles supuestos allá afuera? Lo que se está diciendo hoy. ¿Qué es lo que se dice hoy en los círculos ministeriales? ¿Qué es lo que están diciendo los apóstoles hoy? Muchas cosas. Pero lo único que no están dando es el evangelio. ¿Y qué fue lo que el Señor mandó predicar? El evangelio. Pero los apóstoles es lo único que hoy no dan. Están como estos, sin la revelación del Cristo. Y todos los pastores, en su inmensa mayoría, son muy inteligentes, son muy enérgicos, son muy estudiosos, tienen mucho conocimiento, aman la gente, abrazan la gente, se esfuerzan por ayudar a la gente, pero tienen un solo problema: no tienen la revelación del Cristo. Están igualitos hoy a estos ministros sin revelación. Son apóstoles, son profetas, son evangelistas, son misioneros, son obispos. En Chile, la figura más relevante de los ministros cristianos es el obispo, no es el apóstol. Y en una conferencia en Santiago vinieron toda esa élite ministerial de Chile. Tremendas camionetas, impresionan. Todos engabanados, casi todos vestidos de negro. Así tienen el alma, ¿sí? Casi todos vestidos de negro, algunos con su cabello blanco y su barba larga y blanca. Se sentaron en un auditorio lujoso y le toca al colombiano salir a decirles que están podridos por dentro y que van con Biblia y congregación para el infierno. No es fácil. Pero si yo no lo digo, me voy con un dolor adentro. Tuve la oportunidad de hablarles y me tembló el pantalón, no lo pude decir. Y tendría que llorar por allá encerrado. Soy un cobarde, que teniendo la oportunidad de hablar la verdad, no la dije. Me faltó valentía, me faltó unción del Espíritu, denuedo, para decir la verdad. Uno de ellos, algunos se fueron antes de terminar el sermón, pero uno de ellos vino, uno ya bien anciano, vino, su barba larga, su cabellera blanca, su vestido muy elegante. Vino y dijo: hay una cosa que me sorprende, que ustedes están usando la misma Biblia que yo uso. Pensé que usaban una Biblia diferente y no. Es la misma que yo he predicado toda mi vida. Pero no había visto esto. Uno solo. Pero estaba ese salón repleto de obispos. Más bien avispas. Sin revelación. La iglesia sin revelación no es iglesia. 3 amenes. Los voy a pagar a 1,000 pesos.
Hasta eso se da en los círculos religiosos. Tienen un coro para que grite cuando sale una frase. Tienen gente para eso. Usted lo sabe, ¿no? Preparados para gritar un lema o algo. Hay iglesias así. Hasta eso, ¿sí? Espíritu Santo nos ayude. Mateo 7, 21 al 23. Lo saben todos de memoria, ¿verdad? Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál es la maldad? No hacer la voluntad del Padre. ¿Y por qué no la hacen? No la conocen. No hay revelación del Cristo en esos ministros. Yo fui uno de ellos, jefe de una organización evangélica cristiana, entre comillas, de las más grandes de Colombia. Templos enormes, emisoras, colegios, de todo. De todo. Lo único que nos faltaba era el Cristo. Todo lo teníamos: camionetas, carros, templos, menaje de cocina para miles. Yo le daba almuerzos a 3,000 personas. Así como pez en el agua, pero no con el evangelio. 3,000 personas venían a comer ahí. Todo lo teníamos. Lo único que no teníamos era la revelación del Cristo. ¿Seríamos iglesia? Pero había miles de personas, miles. Pero lo único que no se podía hablar en esa iglesia era el Cristo. Y habían congregaciones de 15,000 miembros. Y cuando uno se para frente a una congregación de esas, se siente bien humanamente, carnalmente, ¿sí? Y que todos lo aplaudan y que muevan luces cuando uno va a pasar al frente. Eso lo vi en África ahora. Y yo dije: ay Dios, que no me vaya a tocar a mí eso, porque no quiero eso. La carne se alegra, ¿sí? Cuando lo van a pasar y le dicen primero toda una letanía, ¿sí? ¿Quién es? Y luego vienen y lo alzan entre dos y lo llevan casi alzado, ¿sí? Entre dos magnates. La carne y el diablo está que ríe, que goza. Y con una música y con un coro especial gritando cosas. Venezuela, 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 Venezuela. Porque el predicador es venezolano. Y yo decía: ay Dios, que no me toque a mí, porque seguro que los voy a golpear. Los voy a golpear. Porque eso no es así. Amén. Sí. Espíritu Santo nos ayude. Amén, hermanos. Todo eso sin la revelación del Cristo, del Hijo de Dios. Y yo sanaba enfermos. Mire, hermano, yo no sé, no me acuerdo que no haya visto un tipo de milagro, que no lo haya visto. Creo que los vi todos. Yo tenía una particularidad. Es que yo no oraba por nadie, yo no oraba por la gente. En la propaganda que se hacía en mis cruzadas noches de poder, salía mi voz en esa propaganda radial, televisiva o por las calles.
salía mi voz diciendo, mientras iban anunciando en la grabación, salía mi voz diciendo: mientras yo voy predicando, usted se va sanando. Uy, eso pegaba duro, ¿sí? Yo no oraba por nadie. Y cuando menos pensaba, un día vi un pastor de Asamblea de Dios en un pueblo colombiano. Cuando acordé fue que empezaron a volar muletas. Y un pastor se quitó una cosa ortopédica de una pierna y la botó. Vinieron más de 40 ciegos, los cantaron ellos. Personas con problemas visuales vinieron y testificaron sanidad de sus ojos masivamente. Todo eso hacía yo sin el Cristo. ¿Quién era yo? Póngale nombre, sin miedo. ¿Un apóstol? ¿Profeta? Todo eso yo hacía sin el Cristo. ¿Quién era yo? Y profetizaba a lo loco. Lo miraba yo y le decía, le leía el alma, ¿sí? Le leía el espíritu, le miraba el páncreas, le miraba todo el pasado, el presente y el futuro, y se lo describía. Recuerdo en Caracas, predicando sobre prosperidad financiera. Yo di un seminario ahí en Caracas, en Palo Verde, con el pastor Inerio Morillo. Y había un señor así en primera línea y yo me fui al frente de él. Y le dije, ¿tú eres un empresario? Y dijo, no. Le dije, ¿tú eres un empresario? No. A la tercera vez él dijo, sí. Y la esposa estaba que bailaba en una sola de alegría. Él era un tipo que no iba con ella allá a la religión. Y me estaba esperando en la salida. Y él me dijo, pastor, entré con una cabeza y salí con otra. Tenía cabeza de mendigo, no sé qué, ahora salí con la cabeza de un empresario. Y entonces yo me sentía muy bien de eso. Yo le leía el alma, el espíritu, le leía el pasado, el presente y el futuro, pero sin el Cristo. ¿Quién era yo? Póngale nombre sin miedo. Otro hechicero del pueblo, vestido con etiqueta de apóstol, porque ostentaba ese título de apóstol. Pero yo no era un apóstol verdadero. Yo era otro hechicero del pueblo, con poderes para mirarle el alma a un individuo, para mirarle el pasado, el presente y el futuro y describírselo. Pero no tenía al Cristo. Y Orlando como que se movía bueno también, ¿no? Parece que era hechicero famoso con nombre de apóstol. Hechicero bravo, ¿sí? Y por aquí un amigo que tengo al frente, maestro, profeta, teólogo, pastor, jefe de misiones, títulos a granel, sin el Cristo. Nos abrían paso. Y en el predicador me traían, yo tenía una camioneta nuevecitica, casi no me montaba en otra. Era una camioneta súper. Y venía en esa camioneta con un conductor. Y venía el gran apóstol, la calle. Oiga, mucho milagro. Un día la Defensa Civil es una entidad en Colombia que ayuda a los desastres. Y trajeron un hombre alzado entre 4 señores de esos vestidos de amarillo, imposibilitado, y delante de 4,000 personas se para y sale corriendo ese hombre. Yo no oré por ese hombre, ni lo había visto. Fue impresionante, se enloqueció la tribuna, pero no tenía al Cristo. ¿Quién era yo? Repítalo.
¿Será que es que los milagros son la garantía de un verdadero apóstol? ¿Qué le digo el Señor a estos pastores famosos que llegaron diciendo: en tu nombre hicimos esto y esto? Y le dice: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Mientras ellos estaban sanando, Dios estaba diciendo: malvados, malvados, malvados. Los mandé a eso. Los mandé a eso. Eso es el ministerio. Corrompidos. Mientras profetizaban, el Señor decía: malvados, 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 perversos, corrompidos. Mientras se peleaban con demonios, ¿sí? Pero sin el Cristo es otro hechicero del pueblo con etiqueta de profeta. Y está como los profetas que predica bastante Hernando. Los 400 que le decían al rey: sube, que tendrá la victoria. Y había uno que decía: si subes, te derrotan. Pero todos hablaban en nombre de Jehová. Y se fue por los 400 y lo destruyeron. Pero es que antes de eso un demonio dijo: yo engañaré a los profetas y seré espíritu de mentira en su boca. Hablarán en nombre de Jehová, pero dirán la mentira. Pero son los profetas que conoce el pueblo. Pero eran mentirosos, endemoniados. Y el pueblo ni el rey no entendía. Pero el que estaba diciendo el mensaje correcto era uno. ¿Y qué dijo el rey? Métamelo a la cárcel, castíguelo y dele solo agua y pan mientras yo regreso. Le tocó, hay veces duro, ¿no? Por dar el mensaje correcto contra 400 profetas mentirosos, endemoniados, pero hablando en nombre de Jehová. Y el pueblo, como no sabe, pues el pueblo, hermano, es que hasta uno lo adoran. A mí venían alcaldes, gobernadores, venían a pedirme consejería, oración y a traerme ofrendas. Y yo me sentía bien, muy bien, para conmigo mismo, ¿sí? Estábamos reunidos en Bogotá, en nuestra oficina que teníamos en todo el centro de Bogotá, en un edificio alto. Teníamos nuestras oficinas alfombradas con todo. Y cuando se daban cuenta los senadores de la República que estábamos reunidos ahí, llegaba una nota: hoy están invitados a almorzar por cuenta del senador tal. Así éramos nosotros, con todas las de la ley, ¿sí? Camionetas a recogernos y luego traernos otra vez a nuestra oficina, ¿sí? Para seguir trabajando, planeando. Como dice Jeremías, amangualados para destruir al pueblo. Dios mío, Dios nos ayude. ¿Tenemos la revelación? Estos ministros no tenían la revelación. Estaban perdidos. Vamos a ver algo más. Vamos a ver en Gálatas. Ustedes ya lo saben. 1:6 al 9. Gálatas 1:6 al 9. ¿Qué le dice a esa iglesia el apóstol? Estoy maravillado de que tan rápido perdieron la revelación del evangelio y están siguiendo otro evangelio. Y dice que es porque algunos pervirtieron el evangelio, y dice que esos individuos sean anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Sean puestos aparte, no los reciban,
maldíganlos. Eso quiere decir anatema. Póngalos aparte, sean anatema, sean separados de la iglesia. No los reciban, maldíganlos. Son perversos, han corrompido el evangelio y esa iglesia ya no es iglesia. Cantaban, oraban, se reunían, traían todos la Biblia, hacían todo, pero no es iglesia. Corintios capítulo 11, segunda carta, 3 y 4. Estaban siguiendo a otro Jesús. Mire cómo el diablo maniobra. No les quitó el nombre. Seguían diciendo Jesús, pero en la realidad estaban siguiendo a otro Jesús y no se daban cuenta. Es que no es cualquier Jesús. Aquí no se trata de cualquier Jesús, se trata de Jesús el Cristo. Pero esto tiene que ser revelado, porque yo no tengo aquí un aparatico, no ha salido, nadie lo ha podido crear para reciba la revelación, recíbala, recíbala, reciba la revelación. No ha salido ese aparatico. Dios es el único que hace esto. Por eso, si usted la recibió, debe de estar muy agradecido o muy agradecida. Yo no puedo darla, pero sí la puedo identificar. Mañana vamos a observar a los principales de Venezuela. Aquí adelante. ¿Qué es lo que están diciendo? Mañana es un día supremamente importante para nosotros y para Venezuela y para el mundo. Porque hay plata para mandarlo a usted a África. Hay plata. Toda la que quiera. Para mandarlo a Asia, para mandarlo a Europa. Pero ¿qué es lo que va a decir allá? La plata está. La voluntad también. No hay límite. Ya lo vimos, ¿sí o no? No hay límite. Dios está en capacidad de que usted vaya a Sudáfrica, usted vaya al norte de África, al occidente, al oriente, de cualquier continente. No hay límite. Todo está. Pero ¿qué es lo que vamos a decir? Ahí está el asunto. Así que mañana es supremamente importante. Porque Dios quiere usar esta nación para salvar al mundo. Dios la quiere hacer. Mi papá era un llanero, ya murió hace varios años. Finquero, ganadero. ¿Y qué decía mi padre? Decía, no podemos fundar hatos con vacas rencas. Ese era uno de sus dichos. No podemos ir a evangelizar el mundo con gente que no mira bien. Y entonces cuando no tiene la revelación, pues le toca echarle mano a lo otro, ¿sí? Y se vuelve sancochero, menos que canta un gallo. Un sancochero, porque no sabe predicar el evangelio. Estoy muy feliz de que el Señor me libró de la teología. Yo sé teología. Y yo escribí varios libros y me pongo a leer eso y digo, estaba perdido al 1,000,000%. Y estos días Mood me dijo, el misionero, quiero leer uno de sus libros. Y yo le dije, no,
Estoy esperando que venga a Colombia para quemarlos en plaza pública, con anuncio. Espíritu Santo nos ayude. Amén. La iglesia de los Corintios estaban siguiendo otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. El Señor dijo que hay casa sobre la roca y hay casa sobre arena. ¿Cuál es la que está en la roca? La que está con el evangelio. ¿Cuál es la que está en arena? La que no tiene la revelación del Cristo. Toda casa, si sea enorme, que no esté con la revelación, con la roca de que Jesús es el Cristo, es arena, es polvo, es tierra, es carne. Caerá. La prudencia está en edificar con el evangelio. La imprudencia, la insensatez es edificar sin el evangelio. Y de eso sí que hay. Pero Pablo habló del oro, plata y piedras preciosas a los corintios. Y les dijo que hay edificaciones con madera, heno y hojarasca. Y con madera, heno y hojarasca se han hecho mega iglesias. Las hay en Colombia y las hay en Venezuela. Aquí hay unas grandes, fuertes. Pero todo eso se ha hecho con madera, heno y hojarasca. Es que se pueden hacer, pero no son iglesias. Están con arena, están con madera, heno y hojarasca. Pero vamos a terminar refiriendo una que ustedes recuerdan. Pero esa sí la voy a leer y paro aquí mi primera conferencia para llegar un poquito al fin de esta parte de las 4 que le dije. ¿Cuáles son las 4? 1. Nos queda terreno por caminar. Vamos a terminar viendo esto en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Eso lo vamos a leer. 2:14, miren lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea aquí que el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, Dios nos ayude, le daré que se siente conmigo en su trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. No le faltaba nada a esta iglesia, ¿sí? Lo tenían todo, eran ricos, millonarios. Ellos creían que estaban muy bien. En su pensamiento ellos estaban muy bien. Pero ¿cómo los ve Dios? Dice que son desventurados, que son miserables, que son pobres, que son ciegos y que están desnudos.
Algunos dicen que yo soy el patán, el vulgar, el grosero, ¿sí? Pero aquí la cosa está dura. ¿Cómo es que es esa iglesia? Primer calificativo que le da a Dios, ¿cómo es? No sabemos la Biblia, no la sabemos. Primero, ¿qué es? Desventurado. Empiece a buscar el diccionario. Segundo, ¿qué dice? Que son miserables. Tercero, ¿qué dice? Que son pobres. Y cuarto, ¿qué dice? Son ciegos. Y en quinto, ¿qué dice? Desnudo. Y más adelantico, ¿qué dice? Hay 7 cosas ahí. Pero ¿cómo se creían ellos? Creían que estaban muy bien. Ellos pensaban que eran una gran iglesia. Tenían todo, hermano. Pero lo único que faltaba era el Cristo. ¿Dónde estaba el Cristo? Afuera, llamando, déjenme entrar. Permítame. ¿Hay alguno que escucha y entienda y abre? Nadie. ¿Eso será una iglesia? Eso no es iglesia, esa es una religión. Pero yo escucho a algunos coordinadores que dicen: yo le sirvo a Dios desde la niñez. Está ciego. Cuando Dios me salvó hace 40 años, yo fui salvo hace 3 años. En ningún otro hay salvación, dijo Pedro enfáticamente. Y también dijo el Señor: yo soy el camino. Nadie viene al Padre. Así ore, ayune, sienta la piel como de gallina o se le paren los pelos. El borracho también se le paran los pelos allá en la cantina consumiendo alcohol. Las emociones no es Dios, Dios no es las emociones. Confundimos eso años. Ese no es el Espíritu Santo, es un fuego demoníaco, satánico, que está envolviendo las congregaciones y nadie se da cuenta. Todo el mundo está ciego, pero creen que están bien y dicen: qué rico esa caída. Claro que no fue así con una señora que estaban botando butacas de esas de madera. Y la señora orando y esperando al Espíritu Santo, y le cayó la butaca y le raja la cabeza, ¿sí? Para el hospital. Claro, ella sí no sintió mucho gozo, ¿sí? Cuando le cayó la butaca. Pero la gente se siente muy bien, dice: qué rico, me sopló. Aquí en Caracas uno casi me escupe la boca. Profeta de esos aquí venezolanos. Yo estaba por ahí haciendo un trabajo, unas cosas. Me miró así de lejos: ¡lento! ¡Alce las manos! ¡Párese firme! Se me arrimó: ¡cierre los ojos! ¡Abra la boca! No sé qué pensé. Abrí los ojos y venía la escupida así, la saliva ungida. Chica, me salvé por un pelo, ¿sí? Claro, me escupí allá bien adentro, ¿sí? Eso fue en Caracas. Profeta de esos venezolanos. Fue duro, tremendo. Lo único que no tenían era al Cristo. Todo tenían: mansiones, camionetazas, tenían templos enormes, tenían vestidos lujosos, tenían de todo. Pero lo único que no tenían era al Cristo. Él estaba afuera diciendo: déjenme entrar. ¿Habrá alguno que escucha
para entrar aquí a esa iglesia. Eso no es iglesia, ¿sí o no? Así están hoy las congregaciones en todo el mundo. Llegamos a Ecuador, pastor Aldo Erazo de Roma y el misionero Mu, y había que dar una conferencia a todos los familiares de Aldo Erazo, una gente de Deo Parado, de Alcurnia. Y llegó un abogado, tío de él, ya de la edad mía, y me dijo: pastor, yo amo a Dios, papito. Y estaba ya que lloraba. Él es muy bueno, yo lo quiero mucho, lo amo profundamente. Me ha hecho unas obras, todo lo que le pido me lo da. Más me tardo yo en pedirlo que en tenerlo. Tal, y hablaba así, yo ahí parado, Mu ahí al pie, y el pastor Erazo al pie. Y al fin él empezó a llorar. Dijo: pastor, solo tengo un problema, que es, he intentado suicidarme ya varias veces. Lloró un rato y paró, y luego le dije: doctor, te voy a decir algo duro, lo va a recordar toda la vida. Tú estás engañado por Satanás. Tú no tienes a Dios, tú no eres cristiano, tú no tienes nada. Y se pone bravo. ¡Ah! ¿Quién es usted para venir a decirme si yo lo siento? Cuando oro intensamente, la piel se me pone como cuero de gallina, los pelos se me paran y siento cosas y hasta me caigo. Y yo firme. Estás engañado por Satanás. Los borrachos en las cantinas sienten todo eso, pero no es Dios. Y dijo: no voy a estar, tengo un concierto en un coliseo, había un famoso, y voy con mi hijo allá, y se fue. A la hora llegó y estábamos reunidos con la familia compartiendo el evangelio, y entró y dijo: quiero hablar. Está bien, hable. No pude estar en el concierto, no me pude concentrar. La palabra que recibí aquí fue muy penetrante. Explíquenme cómo es eso de que yo no estoy con Dios. Porque yo, cuando él se iba, le decía: nadie puede ir al Padre sino por el Hijo. Porque él me dijo: ¿quién es más grande, el papá o el hijo? Yo estoy con el Padre, así el Hijo no quiera. Y nos metimos una enganchada de aquí a la luna. Digo: explíqueme en eso, ¿cómo es que yo no puedo estar con el Padre si no es por el Hijo? Estaba mansito ya, estaba mansito el león, el tigre. Y ahí lo cogimos entre todos, ¿sí? Y le dimos una buena reprimenda, ¿sí? Ya estaba mansito y resultamos comiendo gallina. Un abogado de esos grandotes de Quito, Ecuador, allá en los tribunales, esos que no le corre miedo a nadie, y nos enganchamos ahí. Creen que están con Dios, engañados por el diablo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Eso es todo y punto. Así se emocione, así se caiga, así vomite, así haga lo que haga, es engaño de Satanás. Eso no es iglesia. Pastor, pero es que aquí hay profecía. Sí, yo profetizaba a lo loco, ya les dije. Le miraba el alma a la gente, ¿sí? Y la gente se sorprendía y: uy, este tipo me dijo unas cosas tremendas, oiga. Cosas tremendas. Pero todo sin el Cristo.
engañados por el diablo. No está con el Padre porque usted sienta que el cuero se le pone como cuero de gallina, o porque los pelos se le ponen de punta, o porque usted se emociona y se cae y vomita. ¡No! La única manera de llegar al Padre es por medio de Jesús el Cristo. El resto es engaño del diablo. Miles. Uy, si hemos batallado por el mundo, es con los profetas. Y algunos grandes, muy respetados, pero se les ha dicho la verdad de frente. Y también mucho apóstol, y ya hay algunos de esos de Guillermo Maldonado. Ya hay unos de esos con el evangelio. Y uno de ellos me dijo: yo seré el que le voy a decir de frente las cosas a Guillermo Maldonado. Yo seré, porque tengo acceso a él. Se dieron cuenta que están engañados. Son falsos apóstoles, falsos pastores, falsos profetas. Amén. Bueno, nos quedaron 3 puntos para la tarde. ¿Cuáles 3 quedaron pendientes? Vamos con esos 3 esta tarde a ver cómo nos va. Muchas gracias, pastor. Ha sido muy amable.